En la noche de Halloween, cuando el viento silba a través de los campos y las hojas crujen bajo tus pies, los campos de maíz se transforman en un laberinto maldito. Las sombras se alargan entre las altas cañas, y aquellos que se aventuran a entrar pueden encontrarse atrapados en una danza macabra, donde las voces susurrantes los guían hacia lo desconocido. Bajo el cielo estrellado de Halloween, las estaciones de servicio abandonadas a lo largo de la carretera se convierten en lugares de pesadilla. Las bombas de gasolina oxidadas y los letreros parpadeantes arrojan luces siniestras sobre aquellos que se atreven a detenerse, y en la quietud de la noche, las sombras acechan en busca de almas perdidas. Mientras las fogatas arden en la playa y las olas rompen en un ritmo hipnótico, la línea entre el mundo y el océano se vuelve borrosa en Halloween. Las sirenas, criaturas de belleza maldita, se arrastran fuera del agua y cantan sus canciones letales, atrayendo a los incautos hacia las profundidades. En la noche de Halloween, cuando el viento arrastra las hojas por las calles desiertas y las farolas titilan con luz fantasmal, los parques de diversiones abandonados cobran vida. Los juegos chirriantes se activan solos, las risas infantiles llenan el aire y las atracciones toman vida con una sed de emoción que solo puede ser satisfecha por almas valientes o imprudentes. Bajo la luna llena de Halloween, los senderos del bosque se despliegan como un manto oscuro y tentador. Aquellos que se aventuran a caminar por ellos pueden encontrar maravillas mágicas o terrores insondables, y la elección entre el camino iluminado por luciérnagas y el oscuro sendero de los espíritus puede determinar su destino en esta noche de magia y misterio. Cuando el reloj marca la medianoche en Halloween, los espejos en la antigua mansión reflejan más que solo imágenes. Revelan las vidas pasadas de aquellos que habitaron la casa, mostrando tragedias y secretos que acechan en las sombras, esperando ser descubiertos. La noche de Halloween, mientras los niños se disfrazan y llenan sus bolsas de golosinas, en los parques infantiles abandonados resuenan risas inquietantes. Las estructuras de juego crujen y se balancean solas, y las oscilaciones se mecen con una macabra invitación a aquellos que se atreven a aproximarse. Bajo la luz intermitente de faroles de calabaza, los cementerios antiguos se transforman en un reino de pesadillas. Las lápidas parecen susurrar historias olvidadas, y las sombras de los árboles proyectan formas inquietantes que acechan a quienes osan caminar entre las tumbas en esta noche de los muertos. En la noche de Halloween, cuando el viento aúlla en la oscuridad y las ramas se agitan como dedos esqueléticos, las casas abandonadas se convierten en hogares de fantasmas. Puertas que crujen solas, pasos en el suelo vacío y susurros desde las sombras recuerdan a los vivos que no están solos. Bajo la luna llena de Halloween, los laberintos de maíz se vuelven aún más confusos y aterradores. Las voces susurrantes se multiplican, los giros parecen no tener fin y las figuras sombrías acechan en cada esquina, desafiando a aquellos que intentan escapar del enigma mortal. En Halloween, el silencio de la medianoche se quiebra con los gemidos de los condenados que vagan en busca de almas inocentes. Las lápidas en el cementerio revelan nombres que nadie debería conocer, y las sombras se alzan como espectros sedientos de sangre. Bajo la luna llena de Halloween, el viento aúlla como un lamento inquietante, y las casas antiguas se llenan de susurros de antiguos moradores que se niegan a abandonar sus hogares. Las risas que resuenan en la noche pueden transformarse en gritos de agonía cuando lo desconocido se manifiesta. En la noche de Halloween, los espejos se convierten en portales a dimensiones infernales, reflejando horrores que desafían la realidad. Las sombras se retuercen y se alargan, como si fueran tentáculos de pesadillas vivientes, y el miedo se adhiere a tu piel como una maldición.
Las casas de muñecas en el ático cobran vida en Halloween, con diminutas figuras de porcelana que danzan una danza macabra. Los pasos en el pasillo no dejan huellas, pero los escalofríos que recorren tu espalda revelan que no estás solo. En Halloween, el bosque encantado se oscurece con una aura maligna, y los árboles parecen susurrar historias de traición y muerte. Las risas de los niños que juegan pueden convertirse en llantos de ángeles caídos, mientras los frutos del bosque ocultan secretos terribles. En Halloween, los espejos destilan una malevolencia oculta. Cuando miras tu reflejo, tu rostro se retuerce en una máscara de horror, revelando el oscuro destino que te aguarda. La realidad y la pesadilla se entrelazan. Las muñecas en el rincón de la habitación susurran planes perversos y se mueven por sí solas cuando la noche cae. Sus ojos de cristal siguen cada uno de tus pasos con ansias de jugar, para siempre. Su risa macabra llena la estancia. Las sombras en el pasillo se alargan y se entrelazan en una danza macabra. Los susurros que emergen de las paredes hablan de secretos que nunca debieron ser revelados. Los pasos invisibles acechan desde la oscuridad. En Halloween, las risas de los niños que van de casa en casa para recolectar golosinas pueden tornarse en risas demoníacas, y los dulces que ofrecen ocultan deseos oscuros. Las máscaras se funden con la piel. Las tumbas en el cementerio cobran vida en la noche de Halloween, y manos esqueléticas emergen de la tierra en busca de aquellos que osaron perturbar su descanso eterno. Las lápidas cantan himnos macabros. Las escaleras de la antigua mansión crujen con pasos invisibles. En el desván, los juguetes rotos esperan su oportunidad para cobrar vida y vengarse de la niñez que los abandonó. En el parque de diversiones en Halloween, las atracciones desiertas se encienden sin previo aviso, y las risas infantiles reemplazan los gritos de alegría con lamentos aterradores. El carrusel gira sin control. La casa en la colina, rodeada de rosas marchitas, emana una presencia siniestra. Los retratos en las paredes siguen tus movimientos, y las puertas se cierran solas para atraparte en su interior. Las sombras se retuercen en su abrazo. Bajo la luna llena de Halloween, los espejos revelan un reflejo distorsionado de ti mismo, un ser de pesadilla que te observa con ojos inhumanos y sonríe con maldad. Las puertas a otros mundos se entreabren. En Halloween, las estatuas en el jardín adquieren vida, arrancándose de sus pedestales de piedra para acecharte en la oscuridad, ansiosas de cobrar venganza por secretos ancestrales. Susurran maldiciones antiguas. En medio de la noche, cuando el silencio se torna espeso y la luna se oculta, un escalofrío recorre tu espalda. Un frío gélido te envuelve y, sin previo aviso, una presencia siniestra se posa sobre tu hombro. Los susurros ininteligibles en el aire te recuerdan que en la oscuridad, lo inexplicable camina entre nosotros, acechando en busca de un alma desprevenida que robar. La antigua mansión en el extremo de la calle se alza como un espectro silencioso. Sus ventanas rotas y su fachada desgastada ocultan secretos oscuros. Cuando te aventuras a entrar, los pasos crujen bajo tus pies, pero no estás solo. Las sombras se deslizan por las paredes y los ecos de risas infantiles llenan tus oídos, a pesar de que sabes que estás solo en ese lugar maldito. La radio está apagada, pero de repente, emite un zumbido ominoso. Las palabras ininteligibles se convierten en una voz escalofriante que pronuncia tu nombre. Paralizado, te das cuenta de que estás atrapado en una conversación con algo que no debería existir en este mundo. Las palabras se tornan más claras, y te susurra un oscuro secreto que preferirías no haber conocido.
En la penumbra del bosque, los árboles parecen alargar sus ramas retorcidas hacia ti. Los susurros del viento se convierten en lamentos fantasmales y las sombras danzan en un macabro ritual. Te sientes atrapado en un lugar donde la realidad se difumina y lo desconocido gobierna, y cada paso que das te acerca más al abismo sin retorno. Los cuervos graznan incesantemente en el antiguo cementerio, como si estuvieran revelando oscuros secretos. Mientras caminas entre las tumbas, sientes que los ojos de las estatuas te siguen, y el viento lleva susurros de almas que nunca encontraron la paz. Sabes que no deberías estar allí, pero es demasiado tarde para escapar del reino de los muertos. Bajo la luz parpadeante de una vela solitaria, el rincón oscuro de la habitación parece cobrar vida propia. Las sombras se retuercen y forman una figura espectral que avanza lentamente hacia ti, sus ojos vacíos fijos en tu ser. Cada paso que da resuena en el silencio de la noche, y sabes que este encuentro no es producto de tu imaginación, sino el inicio de un horror que no puedes escapar. La radio, en medio de la estática, emite una voz ronca y desgarrada que susurra tu nombre. Las palabras ininteligibles cobran forma poco a poco, como si la propia oscuridad se materializara en el sonido. El mensaje que transmite te eriza la piel, secretos que nunca debieron ser revelados, nombres que nunca debieron ser pronunciados, y te encuentras atrapado en una conversación con un ser que no pertenece a este mundo. Mientras exploras la antigua mansión, los pasos resonantes te persiguen desde detrás de las puertas cerradas. Las voces inhumanas murmuran palabras incomprensibles y las sombras parecen cobrar vida en las esquinas. Sabes que estás solo en ese lugar maldito, pero el sentimiento de que algo más te acompaña te consume. En el bosque, los árboles retorcidos se ciernen amenazadoramente sobre ti. Las ramas se agitan como garras deseosas de atrapar a su presa, y el viento susurra cuentos de tragedias antiguas. Cada paso que das te aleja de la realidad conocida y te sumerge más profundamente en un reino donde lo inexplicable gobierna, y la única salida es a través de los horrores que aguardan en la oscuridad. Mientras caminas por el antiguo cementerio, las tumbas revelan inscripciones de nombres que no deberías conocer, y las estatuas parecen alargar sus brazos en un intento de atraparte. El crujido de la tierra bajo tus pies te recuerda que estás en el reino de los muertos, donde las almas inquietas acechan, esperando su oportunidad para asomarse al mundo de los vivos. La casa en la colina se alza como un monumento a la soledad. Sus ventanas rotas son como ojos sin vida que te observan desde lo alto. Cuando te aventuras a entrar, sientes el peso del pasado en cada paso que das. Las sombras en las esquinas parecen moverse con una voluntad propia, y los ecos de risas infantiles que resuenan en las paredes evocan un pasado que se niega a descansar en paz. En el rincón oscuro de la habitación, una figura sombría parece tomar forma lentamente. Su presencia es imposible de ignorar, y su aliento frío te acaricia la piel. Los susurros que emanan de la oscuridad son ininteligibles, pero transmiten un mensaje de amenaza latente. En la penumbra, sabes que no estás solo, y una sensación de terror indescriptible se apodera de ti. La noche de tormenta, cuando el viento aúlla y la lluvia golpea las ventanas, los relámpagos iluminan brevemente el desván de la casa antigua. Los juguetes olvidados se alinean en una macabra procesión, y sus ojos vidriosos parecen seguirte con ansias de venganza. Cada chasquido de un juguete que se activa por sí solo se convierte en un recordatorio de que, en la oscuridad, los objetos inanimados pueden cobrar vida con intenciones perversas.
La antigua estación de tren abandonada se yergue en medio de la noche, como un vestigio de un pasado olvidado. Las vías crujen bajo pies invisibles, y los silbatos de trenes que hace tiempo dejaron de funcionar cortan el aire con un lamento fantasmal. Te sientes atrapado en un espacio donde el tiempo parece haberse detenido, y la sensación de que algo te observa desde la oscuridad te persigue implacablemente. Mientras exploras el bosque en la noche de luna llena, los árboles parecen moverse como marionetas retorcidas. Sus ramas se alargan como dedos esqueléticos que intentan atraparte, y los susurros del viento cuentan historias de almas perdidas. Cada paso que das te lleva más profundamente en un mundo donde la realidad y la pesadilla se confunden, y el aullido de una criatura desconocida te recuerda que no estás solo en este siniestro reino. En la noche de Halloween, cuando la luna llena se alza en el cielo, las ánimas perdidas del pasado despiertan de su letargo. Susurran historias de terror que se deslizan por el aire como una brisa gélida, llenando el ambiente de un escalofrío que eriza la piel. En esta noche, los velos entre nuestro mundo y el de los espíritus se desgarran, y lo que una vez fue oculto emerge para recordarnos que la muerte nunca es el final. Las calles del pueblo se llenan de calabazas talladas y velas parpadeantes en la noche de Halloween. Pero tras esas sonrisas grotescas y ojos triangulares, se oculta un misterio profundo. Cada calabaza parece albergar un fragmento de las almas atrapadas en la oscuridad, y cuando la medianoche se acerca, los susurros de esas almas se convierten en aullidos de angustia que llenan el aire. La feria de Halloween es un lugar de diversión y risas, pero cuando entras en la casa embrujada, las luces parpadeantes y los gritos parecen demasiado reales. Cada rincón oscuro oculta secretos siniestros, y los pasos que resuenan tras de ti no son parte de la actuación. En este lugar maldito, las pesadillas se vuelven realidad, y aquellos que entran nunca vuelven a ser los mismos. Con la caída de las hojas en la noche de Halloween, las sombras parecen cobrar vida propia. Se estiran y retuercen, acechando en cada esquina. No importa cuánto mires hacia atrás, siempre parece que algo te sigue, algo que no tiene forma ni nombre, pero que te observa con una malicia indescriptible. En la víspera de Halloween, cuando el reloj marca la hora de las brujas, los espejos se transforman en portales inquietantes. Tu reflejo sonríe con una perversión que no reconocías y, al apartar la mirada, sientes que algo quedó atrás. Un susurro inhumano se mezcla con tu respiración, y la sensación de que no estás solo se vuelve insoportable, como si algo acechara en el rincón oscuro del reflejo. En la noche de Halloween, cuando la luna se cierne en el cielo y el viento susurra secretos antiguos, las sombras toman vida. Los árboles parecen alargar sus ramas como garras ansiosas de atrapar a los curiosos, y el crujido de las hojas secas es el eco de pasos inaudibles que te siguen en la penumbra. Las calabazas talladas que adornan las puertas de las casas de Halloween esconden más que sonrisas macabras, parecen contener los suspiros atrapados de los espíritus inquietos, quienes buscan una vía de escape durante esta noche mágica y tenebrosa. En la feria de Halloween, la casa embrujada es un lugar que promete risas y sustos, pero cuando los visitantes entran, las risas se vuelven gritos de horror genuino. Los pasillos oscuros se llenan de sombras que acechan y las figuras espeluznantes cobran vida. Al final, descubren que no estaban en una atracción, sino en una pesadilla de la que no pueden escapar. En la víspera de Halloween, los espejos se convierten en portales a mundos desconocidos. Al mirar tu reflejo, notas que sonríe de una manera que tú no lo haces, y cuando apartas la mirada, sientes que algo se quedó atrás.
Un susurro inhumano se une a tu respiración, y la sensación de no estar solo se hace cada vez más intensa. Las hojas secas caen en la noche de Halloween como lágrimas de los árboles antiguos que lloran la llegada de los espíritus inquietos. Los susurros del viento cuentan historias de almas errantes, mientras los vivos y los muertos se cruzan en este misterioso cruce de mundos. En la noche de Halloween, una vieja caja de música comienza a tocar una melodía que nadie recuerda haber cargado. Los engranajes oxidados giran con una lentitud inhumana, y de la abertura de la caja emerge una mano arrugada que acaricia el aire con dedos esqueléticos, como si buscara algo más que notas en la melodía olvidada. En el antiguo pueblo pesquero, la marea arrastra restos de naufragios de siglos pasados. Los lamentos de los marineros perdidos en el océano llenan la noche de Halloween, como si las aguas reclamaran vidas que aún no están dispuestas a dejar ir. En la noche de Halloween, los faros de un barco abandonado parpadean intermitentemente en alta mar. Los aullidos de un capitán maldito y su tripulación fantasmal son audibles en la brisa marina, como un eco de una tragedia que ocurrió hace demasiado tiempo. En el asilo abandonado, las camas oxidadas yacen vacías, pero los susurros de antiguos pacientes aún llenan los pasillos. Las paredes manchadas parecen recordar los gritos de los olvidados, y las sombras danzan como si las almas atormentadas siguieran vagando por las habitaciones desiertas. En la noche de Halloween, los juguetes antiguos en el desván de una casa parecen cobrar vida. Las risas de niños que hace tiempo se fueron llenan el aire, mientras las marionetas se mueven sin hilos visibles y los osos de peluche cuentan historias de pesadillas a quien quiera que los escuche. En la casa antigua, los relojes detenidos a la misma hora durante años comienzan a sonar en la medianoche de Halloween. Sus campanas resonantes se mezclan en un coro inquietante que parece convocar a los espíritus del tiempo perdido. En la oscuridad de la noche de Halloween, los muñecos rotos en el desván parecen susurrar historias de pesadilla. Sus ojos de botón parecen seguirte, y susurran secretos oscuros que solo los niños pueden entender. El antiguo teatro en el centro de la ciudad, abandonado desde hace décadas, cobra vida en Halloween. Los aplausos y risas de la audiencia invisible llenan el aire, y las cortinas se abren sin que nadie las toque, como si el espíritu de la actuación se negara a descansar. En la noche de Halloween, en el ático de una mansión en ruinas, las muñecas antiguas cobran vida. Sus ojos de vidrio destellan con malicia y sus risas siniestras llenan el espacio, como si estas antiguas compañeras de juegos estuvieran decididas a convertir la diversión en pesadilla. Mientras caminas por el antiguo cementerio en Halloween, las sombras de las tumbas parecen alargarse y tomar forma. Susurran nombres y fechas de muerte, como si los difuntos intentaran revelar sus secretos más oscuros a quien quiera que los escuche. En la casa encantada, cuando llega la noche de Halloween, las paredes parecen exhalar susurros siniestros, como si guardaran antiguos secretos que están ansiosos por revelar. Los retratos de rostros distorsionados se llenan de vida, sus ojos siguen tus movimientos y sus sonrisas se vuelven malévolas, como si quisieran arrastrarte a su mundo de pesadilla. En el jardín de la casa, un pozo olvidado se convierte en un imán para la curiosidad en Halloween. Pero cuando te acercas, escuchas susurros procedentes de sus profundidades, susurros que parecen ser los lamentos de almas atrapadas que ansían ser liberadas. En la noche de Halloween, en el ático de una mansión antigua, las muñecas olvidadas cobran vida. Sus ojos de vidrio parecen capturar la luz de la luna, y sus risas inquietantes llenan el espacio,
como si estas viejas compañeras de juegos estuvieran decididas a convertir la diversión en pesadilla. Cuando cae la noche de Halloween, las luces de la ciudad se apagan una a una, y en la oscuridad, los edificios altos se alzan como gigantes oscuros que esperan cobrar vida y devorar a quienes osan caminar por sus calles desiertas. En el profundo bosque, los árboles parecen cerrar sus ramas sobre ti, como si intentaran atraparte mientras avanzas en la noche de Halloween. El susurro de hojas secas bajo tus pies crea una sinfonía inquietante, como si la naturaleza misma conspirara para mantenerte en su abrazo oscuro. En el antiguo teatro, las butacas vacías parecen llenarse con una audiencia invisible en la noche de Halloween. Las luces en el escenario comienzan a parpadear, y las sombras de actores fantasmales parecen representar una obra de teatro eterna, donde el horror es el protagonista. La radio antigua en la esquina de la habitación cobra vida en la noche de Halloween, emitiendo voces distorsionadas y siniestras, como si los espíritus del éter estuvieran tratando de comunicarse desde un mundo desconocido. Sus palabras frías y amenazantes llenan el aire de una tensión insoportable. En la galería de arte, las pinturas en las paredes parecen cobrar vida en la noche de Halloween. Las figuras en los cuadros cambian sus poses y expresiones con cada parpadeo de luz, como si los personajes representados estuvieran tratando de escapar de su prisión de lienzo para acecharte. El piano olvidado en el rincón de la sala se convierte en un instrumento maldito en la noche de Halloween. Sus teclas se mueven por sí solas, creando una música inquietante que parece surgir de las profundidades de la oscuridad, una melodía que nadie ha compuesto y que no se puede olvidar. La casa de muñecas en el rincón de la habitación cobra vida en la noche de Halloween. Las diminutas figuras parecen poseídas por una malicia que trasciende su pequeñez, como si fueran portadoras de un oscuro secreto que solo puede ser revelado en la oscuridad. Las sombras de las hojas de los árboles, proyectadas en la pared de la habitación por la luz de la luna, toman formas monstruosas en la noche de Halloween. Sus siluetas distorsionadas parecen acercarse sigilosamente, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para acecharte y arrastrarte a un abismo sin retorno. En la oscuridad de la mansión abandonada, los susurros de antiguos secretos se alzaban como un eco interminable. Las sombras danzaban en las paredes, y los pasos fantasmales resonaban en el suelo, recordando a los vivos que la casa guardaba más que polvo y olvido. Bajo la luna llena, el cementerio cobraba vida. Las lápidas parecían susurrar historias de almas perdidas mientras las sombras se retorcían en formas inquietantes. Cada paso resonaba como un eco macabro, recordando a quienes se aventuraban que la muerte nunca descansa. La radio, sintonizada en estática, cobraba vida a medianoche. Voces indistintas emergían, anunciando tragedias olvidadas y destinos funestos. Cada palabra parecía arrastrar consigo un frío sobrenatural, como si las almas atormentadas encontraran un canal para sus lamentos en la oscuridad. En el espejo del baño, una figura pálida y desfigurada apareció por un instante antes de desvanecerse. Los ojos vacíos reflejaban un horror olvidado, un espectro que solo se atrevía a manifestarse en la penumbra de la medianoche. La muñeca antigua, olvidada en el rincón del desván, parecía observar con ojos de vidrio que brillaban en la oscuridad. Su risa chirriante se filtraba en la noche, como si las risas de los niños que la poseyeron en el pasado resonaran aún en su forma inerte. Las luces parpadeaban en el hospital abandonado, y sombras alargadas se retorcían en los pasillos. Entre los gemidos del viento, se oían lamentos de una época olvidada. Cada paso resonaba como un eco de sufrimiento pasado, recordando a quien se aventuraba que las heridas del lugar nunca sanaban.
En el bosque, las sombras de los árboles parecían alargar sus brazos para tocar a quienes se aventuraban entre ellos. Los susurros del viento llevaban consigo historias de almas perdidas, advirtiendo que cada paso podía sellar un destino irrevocable. Las sombras en la pared, a la luz de la vela, adoptaron formas humanoides que danzaban con una malicia inquietante. Los murmullos guturales llenaron la habitación y el aire se volvió denso con la presencia de lo desconocido, recordando que las paredes también tenían oídos. El reloj de pared, heredado de generaciones pasadas, comenzó a sonar a medianoche. Cada campanada resonaba como el eco de un funeral distante, recordando que el tiempo, en ese lugar, estaba marcado por un compás más sombrío que el convencional. La fotografía antigua, guardada en el álbum familiar, mostraba sonrisas que se desvanecían en rostros borrosos. Al mirarla, se sentía una presión en el pecho, como si las almas atrapadas en la imagen quisieran escapar y compartir los secretos oscuros que llevaban consigo. El espejo reflejaba una imagen distorsionada, un rostro que no pertenecía al observador. Los ojos en el cristal parecían contener un terror ancestral, como si el reflejo fuera un portal a un universo paralelo donde la realidad se desmoronaba. La niña pequeña, jugando con su muñeca en la oscuridad de su habitación, le hablaba en susurros incomprensibles. Los padres, al escuchar, sentían un escalofrío que subía por la columna vertebral, pues sabían que la niña no estaba sola en su juego, sino acompañada por presencias invisibles. El eco de pasos invisibles resonaba en la escalera de la casa antigua. Cada crujido era un recordatorio de que, aunque los ojos no veían, algo descendía con intenciones desconocidas. En la sala de juegos, los juguetes parecían moverse por sí mismos cuando la luz se desvanecía. Risas infantiles, que no podían ser atribuidas a ningún niño presente, llenaban el aire, recordando que la inocencia también puede albergar lo inexplicable. El gato, usualmente juguetón, se arqueaba y bufaba frente a una esquina invisible. Sus ojos seguían algo que escapaba a la percepción humana, recordando que los animales a menudo ven más allá de lo que los humanos pueden entender. El espejo, cubierto por un paño durante años, reveló una inscripción desgastada al retirarlo. Las palabras, escritas en un idioma ancestral, resonaron en la mente del observador, anunciando que el reflejo mostraba más de lo que los ojos podían soportar. Las luces parpadeaban en la estación de tren abandonada, y los rieles resonaban con el eco de un tren invisible que se acercaba. Los viajeros del más allá buscaban un pasaje hacia lo desconocido, recordando que algunos destinos solo pueden ser alcanzados después del último viaje. En la casa abandonada, los pasos de niños jugando resonaban en las noches, a pesar de que ninguna risa infantil se oía. Cada tanto, las puertas se cerraban con un estruendo, como si los pequeños fantasmas aún quisieran jugar a las escondidas. Las sombras en la esquina de la habitación parecían formar una figura humanoide que observaba desde la penumbra. Algunos afirmaban haber visto sus ojos, brillando con una intensidad que iba más allá de lo terrenal, como si fueran portadores de secretos de otro mundo. El eco de risas macabras llenaba el pasillo del hospital, abandonado desde hace décadas, recordando que la enfermedad a veces no se queda en la tumba. Las puertas crujían y las sillas chirriaban como si los pacientes aún buscaran consuelo en los oscuros recovecos del edificio. El espejo del baño reflejaba la imagen de una mujer que no estaba allí, su mirada vacía expresaba la tristeza de una historia no contada. Se decía que era el espíritu de alguien que pereció en la soledad de aquel cuarto, dejando atrás su lamento en el reflejo.
Los niños del vecindario aseguraban que, en la vieja casa de la colina, se oían susurros de una niña que desapareció hace años. Decidieron aventurarse una noche y, al abrir la puerta oxidada, el viento llevó consigo risas infantiles que resonaron en la noche, como si la pequeña aún quisiera jugar. Las marcas de manos ensangrentadas aparecían en el espejo cada vez que alguien encendía la vela en la habitación. Los rumores hablaban de un ritual macabro que tuvo lugar allí hace tiempo, y las manos parecían recordar la tragedia en cada reflejo. En la oscura sala de cine, las sombras de espectros parecían mirar la película, reviviendo sus últimos momentos antes de la tragedia. Las risas apagadas y los susurros desesperados creaban una banda sonora espectral que acompañaba cada proyección. El ruido de cadenas arrastrándose se escuchaba en el callejón vacío, recordando a los transeúntes que no estaban solos en la noche. Algunos afirmaban haber visto sombras encadenadas, arrastrándose con pesar por el suelo, buscando redención. La muñeca antigua, olvidada en el desván, tenía la mirada fija en la puerta, como si esperara el regreso de alguien que ya no estaba. Decían que la muñeca guardaba el espíritu de una niña que había muerto esperando a su madre, y su mirada expresaba una eternidad de anhelos no cumplidos. Cada noche, la lámpara de la calle parpadeaba en un patrón extraño, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje desde más allá. Algunos afirmaban que el parpadeo formaba sombras que se movían en el pavimento, como si fueran letras de un mensaje cifrado. Las risas infantiles resonaban en el parque desierto a medianoche, acompañadas por el eco de un balancín moviéndose solo. Quienes se aventuraban a acercarse decían sentir la presencia de pequeñas manos juguetonas, como si los niños del más allá aún buscaran compañía. El cuadro en la pared parecía cambiar sutilmente cada vez que alguien lo observaba, revelando detalles más oscuros de la escena retratada. Los testigos afirmaban que las figuras en la pintura se movían, como si estuvieran vivas y deseando escapar de su prisión de lienzo.